Bueno, lo que plantea Mario, vamos a verlo en un caso más particular sobre las finanzas de las universidades públicas. ¿A ti qué te enseñó matemáticas? Eso después te lo cuento. Tuve que estudiar mucha modernización en la maestría de desarrollo económico. Solo una aclaración, porque creo que tiene incidencia sobre esto. Es preocupante ver el capitalismo cognitivo como una transición tajante en donde no se conservan elementos anteriores. Yo creo que lo que tiene el capitalismo cognitivo es una mezcla entre trabajo asalariado, desarrollo tecnológico y nuevas formas de apropiación del conocimiento del trabajo vivo. Y cuando ve las formas de acumulación de Facebook o de Twitter, eso es muy impresionante, porque eso no es una vaina teórica. Es decir, ahí hay trabajadores asalariados, que son una minoría, hay un desarrollo tecnológico, que es esa etapa de inclusión del trabajo vivo en el trabajo muerto, con trabajadores hiperespecializados y con emprendedores, entre comillas, hiperespecializados. Y hay todos los que alimentan, que son realmente los que producen valor, que somos todos los que participamos, y eso entra en el juego del mercado financiero. Es decir, cuando uno hace análisis concretos, como los de Facebook o Twitter o otras redes, uno entiende perfectamente que eso no es una teoría ni nada, sabe lo que funciona, cómo funciona eso en la práctica. Pero ya lo veremos porque tiene relación con esto que vamos a presentar. Entonces, la idea es ver las finanzas de las universidades públicas colombianas en estos tiempos de crisis sobre la base de 5 puntos. Primero, cómo estamos en un sistema segmentado y jerárquico. Es un sistema claramente que se construyó así, totalmente segmentado y jerárquico. Después, cómo se han comportado las finanzas de la universidad pública colombiana en ese sistema, sobre todo en la universidad pública. El tercero, que puede ser más secundario en esta presentación, son el salario de los docentes, de los investigadores y qué peso tienen eso en el presupuesto de las universidades. El cuarto, los efectos de CERPI lo paga, porque CERPI lo paga sí es un modelo que hay que entender bien cómo ha funcionado y cuál es la lógica. Y después, cuáles son la cantidad de microreformas que se han hecho después de que la MANI derrotó la gran reforma de la Ley 30 y cómo toda la transformación se hizo a partir de microreformas. Veremos, es increíble el número de reformas, pero eso lo veremos más adelante. Lo primero, porque esto es también en términos de proyección y en términos de planteamiento hacia el futuro, el primero es que hay una intencionalidad de hacer una inversión en el porcentaje de la cobertura en la educación superior en Colombia. Y la cobertura, ustedes se fijan aquí, esto tiene la matrícula universitaria, de acuerdo con el 2034, de acuerdo con lo superior, que estaba en el 2014 en 1.370.000 estudiantes, en los dos escenarios, que son el intermedio y el ideal, debía bajar al 2034 a 1.234.000, no aumentar en ninguna circunstancia, o bajar menos a 1.365.000 estudiantes en el escenario ideal. Por el contrario, la matrícula técnica y tecnológica debía subir de 807.000 a 1.852.000 o a 2.535.000 en este escenario. Pero luego veremos porque eso tiene unas complicaciones presupuestarias. Pero sí hay una intencionalidad que es clara de mantener una universidad elitizada, bien sea pública o privada, y de masificar la educación con una educación técnica y tecnológica que tiene una característica clara, es de baja calidad en Colombia y, como vamos a ver ahora, de muy baja inversión. La comparación con Alemania es muy clara. En Alemania el promedio de inversión por estudiante en tecnológica, lo que pasa es que aquí juegan con la técnica y la tecnológica, la meten en el mismo saco, es superior a la inversión de estudiante universitario. En Colombia vamos a ver cómo se comporta esto. Entonces, jugando con los datos de la OCDE, que además los falsean, pero eso lo excluí, se dice que la participación de la matrícula universitaria tiene que bajar del 63% al 35%,
mientras de la matrícula técnica y tecnológica con esa característica debe subir del 37 al 65%. Ahí entendemos también la lógica de ser pilopaga. Ser pilopaga está destinado para un grupo muy limitado de estudiantes, porque la idea no es aumentar la cobertura universitaria, sino incorporar los mejores estudiantes de los colegios oficiales y de los colegios de la iglesia a la universidad privada, pero eso lo veremos más adelante. El segundo punto también rápidamente en esto es, la idea es, y está planteada en todos los documentos del ministerio, mantener la misma proporción en la inversión estatal por estudiante para la formación universitaria y la técnica y la tecnológica, que es el problema de financiación. Un estudiante en la institución técnica y tecnológica le cuesta al Estado, le costaba al Estado en el 2012 $520 mensuales, mientras que un estudiante en la universidad costaba $2.386 anuales, $2.386 anuales. Esta proporción es interesante para entender que aquí hay un elemento de financiación para mantener y ampliar la cobertura de lo técnico y lo tecnológico, que no tiene nada que ver con la calidad académica ni con las necesidades del país. Evidentemente es mejor ampliar la cobertura, en forma es decir, exponencial en la educación técnica y tecnológica, que meterse a hacerla en términos de la universidad con el costo que tiene la educación universitaria en Colombia. Eso tiene un problema, y es que de esa manera hemos atrofiado la educación tecnológica en el país, como bien lo demuestra Víctor Manuel Gómez. Es decir, tenemos una educación tecnológica, la educación tecnológica más atrasada de América Latina, en los países, si nos comparamos con otros países, de un nivel de desarrollo similar. El tercer punto es también impresionante, y es cómo planean subir el subsidio o crédito a la demanda y cómo estaba proyectado. En otras palabras, cómo realmente la carga de la educación superior se planea en las familias, no en el Estado. Es decir, el Estado transfiere la responsabilidad, como en Colombia ha sucedido normalmente, a las familias, y aquí los porcentajes son inmensos. Si ustedes ven en el 2014, el 13% está con subsidio o crédito a la demanda, y en los dos escenarios es subir al 64% o al 49% en esos dos escenarios. Entonces tenemos en este sistema segmentado, que implica una inclusión también segmentada, los estudiantes más pobres deben ir a una educación técnica y tecnológica de baja calidad y baja inversión, pero además en donde las familias están asumiendo el costo de una educación superior de calidad, si se quiere, que es considerada un bien meritorio. Primer punto, solo para tener ciertos elementos aquí. ¿Qué ha pasado con las finanzas de la universidad pública en esta transición que estamos haciendo? Las finanzas, el gasto público en educación superior en Colombia ha aumentado entre el 2002 y el 2016. Es decir, sí hay más plata en el Estado para la educación superior, y ha aumentado como porcentaje del PIB. Ustedes ven, ha aumentado del 0,90 al 1,4. Sin embargo, en términos de la universidad, no estoy hablando de la Universidad Nacional, estoy hablando de las universidades públicas, porque hay una discusión con Jorge Iván González, que él mete y analiza solo la Universidad Nacional y entonces distorsiona. En términos de la universidad pública, ha bajado del 0,50 al 0,42%. Entonces, tenemos un aumento en educación superior, pero una disminución con respecto al porcentaje de PIB de las universidades. Y uno se pregunta por qué. Es decir, si hay presupuesto para la educación superior, ¿por qué ese presupuesto no se va para las universidades públicas? Aquí hay una intencionalidad clara. Si ustedes se fijan en la distribución del gasto en las instituciones de educación superior, bajó del 82.9 al 59.4, subió el gasto del ICETEX del 2.1 al 20.1, porque ahí está Serpilo Paga, y entonces eso muestra la distorsión.
subió terriblemente el del SENA con estos recursos de educación. Ustedes saben que el SENA tiene una dualidad entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación, y una parte de los recursos del SENA, que son más o menos los recursos destinados a las universidades públicas, van por educación y otras van por trabajo, pero esto se hizo porque aquí estuvo el aumento de la cobertura en Colombia. Se dio en el SENA, distorsionando totalmente al SENA, introduciendo nuevos programas, fragmentando la duración de los programas. Bueno, ahí hay un problema. Y aquí tenemos otros. Entonces, aquí tenemos el escenario en términos del gasto público. Si ustedes se fijan también en términos de cuál ha sido el comportamiento, y eso ya son los otros eran datos de la investigación que hicimos con Andrés Felipe Mora, estos ya son datos de la Comisión de Vicerrectores. Hay un comportamiento de eficiencia, si se quiere juzgar en esos términos, de la universidad pública. Hay una cobertura que se disparó entre el año 1993 y el 2017. La cobertura en pregrado en la universidad pública pasó de 159.000, casi 160.000, a casi 600.000 estudiantes, ¿sí? Sin un aumento del presupuesto, sin un aumento notable. Los aportes del SUBE pasaron de 1,90 a la SUBE de 1,95 a 2,93 billones, y el aporte de la nación promedio por estudiante descendió de 12 millones anual a 5 millones, ¿sí? Y hubo un aumento de cobertura que es desconcertante para cualquier país de América Latina. En las instituciones públicas aumentó la cobertura en un 262%. Esto ha creado una presión en las universidades públicas impresionante. Pero si ustedes incluyen el posgrado, la cobertura de matrículas de las universidades públicas asciende a 623.000 estudiantes, y el aporte anual de la nación por estudiante corresponde a 4 millones. Entonces tenemos aquí una reducción clara del aporte anual por estudiante por parte del Estado. Este cuadro ya es más complejo. Ustedes tienen aquí el PIB, la evolución del PIB, en la línea azul, la evolución de los aportes de la nación a presupuesto de financiación y de funcionamiento e inversión. Ustedes tienen aquí el total de gastos del gobierno y el total de impuestos recaudados por la nación. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros estamos en términos del presupuesto de los aportes de la nación a las universidades un poco por encima del PIB, un poquito por encima del PIB, pero estos son cálculos que tienen ciertas distorsiones por una sencilla razón, porque en este cálculo que hacen Quimbay y Villabona incluyen en las transferencias de la nación lo de pensiones. Entonces lo de pensiones distorsiona el presupuesto y aumenta, por eso no coincide el porcentaje de PIB aquí con el porcentaje del PIB anterior. Si nosotros sacamos lo de pensiones, los aportes de la nación al presupuesto de financiación, de funcionamiento de inversión, está por debajo del PIB, pero está por debajo, sin duda, del total de impuestos recaudados por la nación, y está por debajo del total de gastos del gobierno nacional. Es decir, relativamente se ha debilitado la transferencia de gastos a la universidad pública en general. Bueno. También en términos de unidades de salario mínimo, porque había que hacerlo y es lo que hacen Quimbay y Villabona, y yo creo que lo hacen bastante bien. En términos de unidades de salario mínimo, la evolución de los aportes también se ve y está descendiendo, desciende claramente, desciende de 16 unidades aproximadamente a 8 unidades en términos de salario mínimo. Es para que podamos ver, esa evolución. Y en términos de los programas de las universidades públicas, es que lo que tenemos es una universidad pública que por la presión se volvió con una eficiencia extraordinaria, pero también a costa de la calidad y a costa de una gran cantidad de cosas, que es lo que tenemos. Ustedes ven
que los programas pasaron de 852 programas a 1670 programas de posgrado del año 2004 al 2017. Las especializaciones pasan de 487 a 670, los doctorados de 45 a 205, las maestrías de 320 a 795. Y aquí tienen ustedes el aumento de los estudiantes que ya habíamos visto. Y aquí, desde luego, están las finanzas y la evolución de las finanzas de las universidades públicas y cómo las transferencias de la nación han ido disminuyendo en relación con los denominados recursos propios. Las transferencias de la nación, los recursos propios tienen un problema de distorsión porque no todos los recursos propios entran al presupuesto de las universidades públicas, sino que una gran parte de los recursos entran para financiar los mismos proyectos y para pagar profesores. Bueno, es distorsión, pero de todas maneras, en esta lógica, el porcentaje de los ingresos de la nación con respecto a los ingresos de las universidades que tiene, hay una lógica de privatización que habría que discutir, pasa de 50.28% a 47.12%. Es decir, los ingresos propios pasaron a ser más que los aportes de la nación. En términos de las necesidades de los gastos de funcionamiento de inversión con relación al incremento de los aportes de la nación, nosotros vemos aquí que los incrementos en gastos de funcionamiento han sido 9,65% en gastos, mientras que el incremento de gastos esto es funcionamiento e inversión, esto es funcionamiento solo 8,40 y esto es solo gastos de personal 9,37. Lo que tenemos aquí es que el porcentaje por encima del IPC, que es el criterio que se utiliza para aumentar el presupuesto de las universidades, en gastos de funcionamiento e inversión fue del 5,90, o sea que estamos más o menos 3 y pico por debajo de lo que han aumentado los gastos. Eso explica el déficit de las universidades. Y aquí en funcionamiento 4,65 y en gastos de personal 5,61. Es decir, los gastos de las universidades están subiendo por encima de los aportes de la nación. Y eso es lo que explica el déficit acumulado de las universidades. Las necesidades, en términos de pesos del 2015, es que necesidades para que no se siga acumulando el déficit son claras, planteadas también por el sistema universitario. Estamos en 1 billón, más o menos 500.000 millones en necesidades inmediatas para el funcionamiento, pero si nosotros a esto le aumentamos las necesidades que tienen las universidades para no perder la calidad, pasamos a 13 billones y eso da un total de 15 billones de pesos. Es decir, en términos concretos, la universidad ha aumentado cobertura, la universidad pública ha aumentado programas, pero los recursos para la universidad pública han disminuido. Eso tiene un escenario adicional que es todavía más complejo. No nos importa tanto la evolución del salario de los profesores, la voy a pasar, si quieren les dejo, porque la evolución de los salarios de los profesores demuestra que el salario de los profesores no ha aumentado en peso en términos del presupuesto de las universidades y que la crisis presupuestal de la universidad no tiene nada que ver con el salario de los profesores. Pero eso, pasémoslo, y que hay un problema desde luego en términos de los gastos de personal, porque siempre lo que aumenta el salario está por encima de lo que le aumenta los aportes de las naciones, pero pasemos eso. Veamos los efectos de Ser Pi lo Paga, porque Ser Pi lo Paga sí es un programa bastante curioso. Podríamos decir que Ser Pi lo Paga se basa en primer lugar en una igualdad individual de oportunidades para un promedio de 10.000 estudiantes por cohorte, solo para ese promedio. Instrumentaliza, lo cual se había dicho que no se iba a hacer, la acreditación institucional como un criterio para la distribución de los recursos, y entonces los recursos se reparten solo en las instituciones acreditadas. Se sabía al comienzo de Ser Pi lo Paga que el 85% de instituciones acreditadas eran privadas, y se tenía conciencia clara de eso, es decir, que los dineros iban a ir para las privadas, se tenía conciencia. Lo que no se sabía era la dimensión y la diferencia, lo vamos a ver. Y desde luego, y eso lo planteaba Mario, borra las fronteras entre lo público y lo privado.
Lo más claro en esto fue lo que afirmó la ministra en el debate que está empezando. Después se echó para atrás porque es muy complicado lo que dice. Ella dice 50% de universidades públicas, 50% de universidades privadas. Por consiguiente, el Estado debe financiar 50% para las públicas y 50% para las privadas. Es decir, no hay ninguna diferencia. Es exactamente lo mismo. Esa diferencia desapareció en términos concretos, que era lo que planteaba Marta. Cuando ustedes entran a ver a dónde han ido los recursos realmente, nosotros estamos actualizando estas cifras porque las cifras las hacemos sobre cifras oficiales pedidas por derecho de petición, ¿sí? Es que en la diapositiva anterior creo que vale la pena comparar esos 10.000 estudiantes por cohorte beneficiarios del programa con el número de potenciales. Ya lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con matrícula cero. Entonces lo vamos a hacer, ya lo vas a ver, Pedro. Pero lo que uno ve en términos de los desembolsos entre el 2015 y el 2016 y el número de estudiantes entre el 2015 y el 2017 es lo siguiente. La Universidad del Norte, que ha recibido la mayor cantidad de desembolsos, recibió 47.000 millones de pesos con 3.366 estudiantes, mientras que la Universidad de los Andes recibió más o menos lo mismo, solo con 1.906 estudiantes. Cuando ustedes comparan estas universidades con la Universidad Nacional recibe 7.000 millones con 1.400 estudiantes, y la Universidad del Valle recibe 3.000 con 622, y la Universidad de Antioquia 913 millones con 468 estudiantes. Ahí hay una lógica clara, es decir, los recursos públicos van para la universidad privada. No lo dije porque son muchos elementos, pero hay un estudio previo de la crisis de la universidad privada. Antes de que Salama proponga este programa de Ser Pilo Paga, hay una crisis de matrícula evidente. Entonces, bueno, sigamos con esto. El costo promedio por estudiante para Ser Pilo Paga, que ya aumentó, ahorita les digo eso. El costo promedio en la Universidad de los Andes, es decir, lo que le estaba transfiriendo el Estado a la Universidad de los Andes por estudiante, era 24 millones, casi 25 millones. A la del Norte, 14 millones. A la Universidad Javeriana, 13. A la Pontificia Javeriana, 12. A la del Valle, 5. A la Nacional, 5. Y a la de Antioquia, 1 millón de pesos por estudiante. Esto cambia después de una negociación que hacen para el último año y la última corte, que hacen las universidades públicas, y la Nacional sube a 10 millones y la del Valle y la de Antioquia suben a 6 millones. Sin embargo, los Andes sube a 27 millones. Es decir, que la desproporción sigue dándose en términos generales. Ustedes tienen el cuadro aquí ya para tenerlo más concreto en términos de desembolsos y números de estudiantes entre instituciones de educación superior públicas y privadas. Los estudiantes en la pública fueron 5.527 en el periodo estudiado, mientras que los estudiantes en la privada fueron 26.000. La transferencia de recursos a la pública fue de 19.000 millones, la transferencia a las privadas de 346.000 millones, y de carácter especial que son poco indicativas. El cuadro es claro, había más recursos para la educación superior, pero el recurso se utilizó para una renovación de las élites, que es muy claro, para un ascenso social muy segmentado, y para fortalecer las finanzas de las universidades privadas. Ahorita vamos a ver también, creo que lo tengo aquí, pero no sé si lo mantuve, cómo se disparó la matrícula en la universidad privada, porque ya tenía una clientela cautiva por el programa de Ser Pilo Paga. Y al dispararse, porque creo que el cuadro no lo tengo aquí, al dispararse la matrícula, los que fueron afectados fue la clase media, porque los de Ser Pilo Paga podían pagar la matrícula porque se la pagaba el Estado. Los de los estratos 5 y 6 no tenían ningún problema porque se las pagaban las familias, pero la clase media quedó jodida, en la mitad, porque no tenían los recursos, y entonces se disparó para las otras universidades privadas. Aquí está la distribución. De los desembolsos y el número de estudiantes en términos gráficos, para que ustedes lo vean
el porcentaje de las universidades privadas, tanto el número de estudiantes como en desembolsos, en donde el 94% de los recursos fueron para las privadas y también el 83% de los estudiantes. Aquí está lo que le decía Pedro. Nosotros hicimos el cálculo con Andrés Felipe de qué pasaría si trabajamos con matrícula cero con los mismos recursos, con los recursos de Ser Pilo Paga. Es decir, que ningún estudiante de la universidad pública o que los estudiantes de la universidad pública no pagaran matrícula. Entonces nos dio este resultado. Nosotros podríamos atender 305.000 estudiantes de universidad pública con matrícula cero, con el 40% de los recursos de Ser Pilo Paga. 305.000, pero como la política es para estudiantes de estrato 1 y 2, entonces hicimos el cálculo de estrato 1 y 2. Dentro de esos 305.000 habría 123.000 estudiantes de estrato 1 y 2, mientras Ser Pilo Paga estaba financiando 40.000 estudiantes, es decir, 3 veces más estudiantes de estrato 1 y 2, más 200.000 estudiantes de otros estratos, y nos sobraría el 60% de Ser Pilo Paga para programas de bienestar en las universidades públicas. Y entonces uno dice, aquí esto es decir, aquí hay una lógica detrás, esto no tiene nada que ver con igualdad de oportunidades, hay una lógica clara en estos temas. Más complicado, tratamos de ver en qué medida esto respondía realmente a un criterio de igualdad. Nosotros no manejamos con Andrés Felipe igualdad individual de oportunidades, sino igualdad social de posiciones, pero no me vamos a poner ahorita en la diferencia porque es bastante largo. Y entonces tomamos 2 criterios para eso. El primero es en términos regionales, porque aquí nos resultó asombroso. La mayoría de los recursos de Ser Pilo Paga van a las regiones con mayor cobertura, no van a las regiones con menor cobertura. Es decir, que lo que está haciendo es aumentando la inequidad regional. La inequidad regional. Aquí lo tienen ustedes, la cobertura y el número de estudiantes en este cuadro complejo que se los puedo dejar para no ponerlo en detalle. Pero no es solo eso. Tomamos también el índice multidimensional de la pobreza, ¿no? Y entonces lo que encontramos es que las regiones y los departamentos, en este caso, con un índice más pequeño son las que reciben más recursos de Ser Pilo Paga, y las que tienen un índice más grande son las que reciben menos recursos. Entonces, tanto en términos de pobreza como en términos regionales, lo que hace Ser Pilo Paga es aumentar las inequidades sociales, ¿sí? En esos términos. Bueno. Ahí está el problema de la variación de los costos en las universidades privadas, y aquí tenemos una variación en la Universidad de los Andes. Ustedes ven como en la Universidad de los Andes el costo se dispara y llega a aumentar en un 9.60%, que fue lo que afectó, pero la Universidad de los Andes no es la que tiene la variación.